trabajo que hacer. Esta mañana vamos a seguir la serie expositiva en el libro de los Hechos, y quiero invitarles por favor a buscar o ubicarse en Hechos capítulo 2. Vamos a leer allí la lectura hasta el versículo 13. Entonces, vamos a leer el punto, ¿te parece? Esta versión dice de esta forma, la versión Reina Valera 60. Si alguien no trajo Biblia, de todas maneras se va a estar proyectando. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban o habitaban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, lo que sucedió allí que vino del cielo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban perplejos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí vienen el conjunto de lenguas de donde ellos están refiriéndose, su nacimiento, ¿no?, de aquel tiempo, de aquel momento de la historia. Versículo 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Esos nombres ya no los conocemos hoy actualmente, pero interesante lo que dice allí. Versículo 10 sigue: en Frigia y Panfilia, en Egipto, ese sí se ha quedado, ¿verdad? Y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos eran seguidores del judaísmo que no eran judíos por nacimiento. Versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos perplejos, diciéndose los unos a los otros: ¿qué es esto? Preguntándose: ¿qué está pasando aquí? Mas otros se burlaban y decían: no, esos los que están es ebrios, llenos de mosto, de vino, ebrios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Rogamos que nos lleves a la verdad de lo que hay en este pasaje, que pueda edificar nuestras vidas, que pueda ser desafío para nosotros y para los amigos que esta mañana están entre nosotros. También tú puedas hablarles a ellos, en el nombre de Jesús, amén. Yo creo que este es un pasaje muy conocido, muy predicado en la iglesia, más de una vez se ha enseñado. Creo que los que tienen un tiempito ya en el Evangelio saben de la historia, de lo que ocurrió allí. Estamos hablando de un contexto: los discípulos están orando todos juntos, hombres y mujeres, alrededor de 120 personas en un lugar que no es el templo, lo llaman el aposento alto, era la parte más alta de aquellos edificios, de aquellas casas. Entonces ellos están orando porque ellos están en obediencia a lo que el Señor les había dicho antes de irse al cielo. Recuerda: quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder del Espíritu Santo, y me serán testigos en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bajo esa conciencia ellos estaban orando
estaban esperando que sucediera algo. El Señor les había dado una promesa. Cuando entramos en Hechos capítulo 2, era el tiempo de una de las fiestas más celebradas por los judíos, Pentecostés. Cuando decimos pentecostales, es solo un término, pero en realidad la fiesta de Pentecostés es otra cosa. Los judíos de ese momento, por lo menos una vez en su vida, si estaban fuera de Jerusalén, los que habían nacido en el exterior tenían la oportunidad de venir a Jerusalén, la tierra de sus ancestros, de sus padres, la tierra que Dios les prometió, por cierto, a toda esa generación hacia atrás de Israel. Estamos hablando de Abraham y todos los que siguieron, toda esa parte de ese conjunto. Ellos tenían que ir una vez, por lo menos en su vida, y ese peregrinaje, regresar a los orígenes de sus antepasados y celebrar esa fiesta tan especial para ellos, que era la fiesta de Pentecostés, que se refiere a 50 días de fiesta realmente. Ese es el escenario. Cuando dice la Biblia, llegó el día de Pentecostés, los inicios de la fiesta posiblemente, todos estaban juntos, esperando que algo ocurriera. Hay 5 elementos que vamos a mirar en este pasaje: unidad, poder del Espíritu Santo, proclamación, conversión e incredulidad. Otra vez, unidad, poder del Espíritu Santo, proclamación, conversión e incredulidad. Esos elementos están en esta historia. Sucede lo esperado. La Biblia dice que ellos estaban unidos, estaban todos unánimes, juntos. Versículo 1. Esto nos da una idea, hermano, que es esencial la unidad en la iglesia para que las cosas sucedan. Amén. Para que Dios se manifieste, para que Dios se glorifique en la vida de su pueblo tiene que estar unido. Eso es esencial, porque Dios envía bendición y se derrama en medio de su pueblo cuando su pueblo está unido. Es clave la unidad para la iglesia, para que ocurran los milagros, para que ocurran las cosas que Dios quiere que ocurran. La iglesia tiene que estar en unidad. Amén. Ese elemento de la unidad está presente allí. Y luego sucede algo maravilloso. Versículo 2, ¿qué te dice? De repente vino del cielo. Hay dos cosas interesantes en este versículo. Dice, de repente vino del cielo un estruendo. Un estruendo, se produce un estruendo, algo que es muy llamativo. Y ese estruendo se relaciona como una especie de una ráfaga de viento poderosa que soplaba. Y yo lo dije así, pero era fuerte, ¿verdad? Fuerte. Y dice que eso llenó toda la casa donde los discípulos estaban sentados, orando, buscando la presencia del Señor. Del cielo viene un estruendo, se relaciona con una especie de viento fuerte y llena toda la casa donde estaban ellos. Imagínense ese cuadro ahí. No dice que en realidad era un viento fuerte, sino que el autor, que en este caso es Lucas, parte del ministerio del equipo misionero de Pablo, Lucas, quien relata los hechos, lo relaciona al momento como lo más parecido a un viento recio, fuerte, de una ráfaga. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de estar en medio de un viento recio y fuerte? Algo así. Entonces es la connotación, no es que era, que se parecía. Tienen que hacer la diferencia, se parecía a eso. Y eso lo digo porque a veces en la vida de la iglesia
Cuando lee ese versículo, la iglesia relaciona que la presencia de Dios, del Espíritu Santo, tiene que ser algo que estremezca todo. Incluso usted se caiga en la silla, se vuelva loca. Pero eso no es lo que quiere decir la Biblia. Lo que la Biblia está diciendo es es una señal visible de cómo ese día Dios, el Espíritu Santo, hace su acto de presencia en la vida de la iglesia. Era como una especie de credencial del cielo para mostrarse que lo que algo estaba sucediendo allí no era natural, no era humano, era sobrenatural, más que sobrenatural, era divino, era del cielo, era el Espíritu de Dios, la tercera persona del credo que nosotros conocemos como la Trinidad. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Un ser, tres personas distintas. No son tres seres, es un ser. Dios es un ser, tres personas diferentes. Es algo que no podemos entender desde el punto de vista de la lógica y la razón. Cuando estemos en el cielo, seguramente se nos va a explicar todo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Amén. Es Dios. Digno de adoración. Digno de adoración. Una vida de oración sin el Espíritu Santo no es una vida llena de Dios. Por eso es que los que han nacido en el Evangelio, presta atención, los que han tenido un nacimiento en Cristo, un nacimiento espiritual, sí pueden disfrutar de una intimidad con el Espíritu Santo. El que no ha nacido en el Evangelio de Cristo no puede disfrutar de esta intimidad con el Espíritu Santo. Por eso, si hoy no tienes a Cristo, hoy es el día de confesión, de clamar y decir: Señor, quiero creer en ti como Señor de mi vida. Por eso es que los religiosos no disfrutan de esta presencia. Los testigos de Jehová no disfrutan de esto. Los mormones no disfrutan de esto. Y todas esas gamas de sectas. Ellos no saben, no conocen lo que es la experiencia íntima del gozo del Espíritu de Dios. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con alguno de ellos, le hago la petición, dígale, pregúntale: ¿cómo ha sido esa experiencia tuya cuando estás buscando el rostro del Señor, orando? ¿Cómo has? Ellos no tienen respuesta a eso. Una oración fuera, artificial. Entonces estamos en este escenario, la presencia del Espíritu de Dios, y dice que los discípulos fueron llenos, ¿sí? Versículo 4. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, pero antes también sucede otra manifestación importante, versículo 3, que se le aparecieron lenguas. Eso sí era visible, lenguas. Lo que más describe el autor, Lucas, es como una especie de la lengua que como el fuego, ¿sí? ¿Usted ha visto el fuego que a veces hace esa llamarada así? No es la lengua, es que es el parecido a la expresión de esa figura del fuego. Por eso algunos relacionan la lengua con la lengua que ellos hablaron. Son dos cosas distintas. La manifestación era señal visible de la presencia de Dios en la vida de ellos. Amén. Eso. Y el autor otra vez usa esta figura como de fuego. Así
así como el estruendo, ¿verdad? Como de una ráfaga de viento, vuelve a otra figura, como de fuego, como la manifestación visible del Espíritu Santo cuando Jesús estaba siendo bautizado y Juan el Bautista dice, yo vi que del cielo el Espíritu Santo descendió como una paloma y se posó sobre él. Entonces, esas son manifestaciones espirituales, no son manifestaciones tangibles, tocables, no las puede tocar. Entonces, el autor no le queda otro recurso, un recurso literario para expresar, fue así como, parecido, como, pero no era en realidad físicamente algo de fuego. ¿Te estoy explicando? ¿Para qué? Para lo que iba a suceder, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Algunos tratan de decir y explicar que nosotros tenemos que buscar un doble bautismo. Es decir, no es suficiente que usted haya creído en el Señor, no es suficiente que usted, Dios lo haya salvado y se supone que tiene el Espíritu Santo, sino que necesitas una segunda unción. Por eso algunos, cuando han tenido la experiencia de hablar en lengua, si es que la han tenido, no la han inventado, llegan a la conclusión que necesitaban una doble unción. Y algunos predican y enseñan sobre eso, la doble unción que hay que buscar. Presta atención. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la palabra lleno que usa aquí es como cuando usted llena un caucho. Está vacío y hay que llenarlo. Neuma, lleno, neuma de griego, neuma, de llenar. Por eso el derivado, neumático, quiere decir que está lleno. Pero usted ha visto también que los cauchos se vacían. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer otra vez? Llenarlo. El carro no puede rodar así. Esta experiencia, mis hermanos, de la Biblia, de los discípulos allí, donde fueron todos llenos del Espíritu Santo, tiene dos sentidos. Uno, la presencia visible de esas señales era que ellos eran en verdad salvos. Y es un misterio. Es un misterio. ¿Por qué? Porque se supone que usted y yo, cuando creímos en el Señor, ¿qué hemos recibido? El Espíritu Santo, ¿sí? Pero estamos aquí ante un caso excepcional. No tengo la respuesta a esto. Excepcional, donde vemos un conjunto de personas salvas, pero que todavía el Espíritu Santo no había venido en un sentido para estar con ellos. ¿Cómo es? Es un hecho único en la historia de la iglesia, donde más o menos como 120 personas están reunidas buscando el rostro del Señor, son escogidos por Dios, pero no estaba con ellos el Espíritu Santo. De hecho, Jesús le dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga del cielo el Espíritu de Dios. Ahora, es desde allí donde tenemos que mirar lo que nosotros llamamos la verdadera unción. ¿Qué es la verdadera unción? La verdadera unción es que usted, si es salvo, usted recibió al Espíritu de Dios. Como lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas, ustedes tienen la unción del Santo en referencia al Espíritu de Dios. Cuando la Biblia habla en ese sentido que tenemos la unción, se refiere específicamente al Espíritu de Dios. ¿Me está captando? Cuando la gente dice hoy necesito unción, se refiere a otra cosa. Pero otra vez, cuando la Biblia habla de que tenemos unción, se refiere al Espíritu de Dios, que ya tiene la unción.
Ahora, que usted quiere mostrar que tiene de parte de Dios un ministerio de poder es otra cosa. Vean lo siguiente. La Biblia dice en Romanos, y voy a salir un momentito de aquí. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, verso 16. Creo que es el 16. Si usted me corrige. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y aquí la palabra poder, que viene del griego dinamos, algunos lo relacionan con dinamita, para decir que el Evangelio es una cosa de poder extraordinario como la dinamita. ¡Pum! Tiene poder. Pero tiene un problema con esa palabra, porque si el Evangelio es poder como la dinamita no edifica. La dinamita lo que hace es que ¡pum! Destruye. Y los predicadores hablan de eso. El Evangelio es dinamita, poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Es como la dinamita. Hermano, la dinamita destruye, la dinamita no edifica. Eso es lo que algunos llaman un anacronismo de la palabra. Estás usando una relación de este tiempo, lo traslada ya, que está fuera del enfoque. Vuelvo al texto de Hechos. La Biblia te muestra aquí, versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo, en dos sentidos. Lo que está arriba, en el versículo 3, es como una especie de sello que certifica que ellos son de Dios. Como Efesios dice, ¿verdad? Que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Eso no es un sello así como que es el sello, es el Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. De todas maneras, si usted no entiende alguna cosa, cuando esté en el cielo lo va a entender mejor, no se preocupe. Pero para resumir, versículo 3 está mostrando que esa gente es de Dios, la presencia del Espíritu de Dios en ellos. Versículo 4 es para ahora el ejercicio de lo que va a suceder del ministerio. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué comenzó a pasar? Comenzaron a hablar en otras lenguas, pero nótese, al final, según el Espíritu les daba que hablasen, no según lo que ellos querían hablar, según lo que el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí quiero entrar en algo que me va a ayudar. Esa palabra lenguas que aparece en el verso 4 se traduce la palabra glosa, para decir que este lenguaje era un lenguaje entendible. Aparte de ser entendible, no era un lenguaje adquirido naturalmente por ellos, por los discípulos me refiero. Era el Espíritu Santo dándoles a ellos. ¿Me estoy explicando? No era un lenguaje que ellos adquirieron como que eran de nacimiento, le fue dado. Por eso usa la palabra lenguas para explicarnos que no es una lengua, preste atención, como esas lenguas que la gente dice, está hablando en lengua, y ¿qué están diciendo? Vamos a ser condescendientes. Si es una lengua angelical y estás hablando a la iglesia, pregunto, ¿quién te está entendiendo? ¿Alguien te está entendiendo? ¿Qué dice Pablo con respecto al don de lengua? Que si no hay intérprete, calle. Porque la lengua no es señal, sino para edificación del creyente.
¿Quieres hablar en lengua angelical? Supuestamente Dios te ha dado ese don. Habla, pero calladamente ahí. Porque tú no estás edificando a nadie. Imagínense, yo estoy aquí predicando ante ustedes. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Ustedes me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo? Sí. ¿Qué pasaría si yo comienzo a hablar aquí una serie de cosas que ustedes no entienden? ¿Ustedes van a ser edificados de aquí? No. No. Por eso es que se ha abusado de estos pasajes, mis hermanos. Cuando la Biblia dice que ellos hablaron en otras lenguas, no eran éxtasis emocionales, perdón, no eran éxtasis espirituales, eran idiomas, verdaderos idiomas. La palabra lengua allí tiene una connotación de un idioma entendible según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ven la relación? Yo no veo al Espíritu Santo dando lenguas locas, perdónenme, sin sentido alguno. Si usted toma el verso 4, lo va a entender mejor. Trasládelo, por favor, vaya conmigo y trasládelo hacia el verso 9. ¿Cuáles eran esos idiomas que les daba el Espíritu Santo que hablasen? Los que eran los partos, los medos, todos los que eran de ese sentido allí, los que estaban en Frigia, los que hablaban árabe, toda esa gente, los que hablaban, los romanos hablaban latín. Entonces eran idiomas, y no puedes descontextualizar eso. No lo puedes sacar de ahí. Para decir, con un argumento que hay, que si usted no ha hablado en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Porque precisamente el verso 3 y el verso 4 pareciera una relación, ¿verdad? Bueno, se les manifestaron las lenguas y ellos inmediatamente comenzaron a hablar porque estaban llenos de Espíritu Santo. Entonces llegan a esta conclusión: si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Está afirmando con eso? Que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Dios, usted no es salvo finalmente. ¿Usted es salvo? ¿Está seguro de eso? Amén. Entonces usted tiene el Espíritu Santo. No venga a creerle cuento a la gente que usted necesita hablar en lenguas para decir que usted tiene el Espíritu Santo. Cuidado con eso. Por otro lado, otra vez, las lenguas tenían una función allí, un propósito. No eran lenguas, un éxtasis espiritual, donde la gente estaba allí. Nótese que eran lenguas. Hay dos cosas que suceden allí. En el verso 4 aparece la palabra glosa, que se traduce como lengua, y en el verso 7, otra vez, el verso 8, aparece la palabra traducida lengua otra vez, pero en dialecto, y ambas se relacionan. Es decir, hay un idioma madre y hay un dialecto de ese idioma madre. Por ejemplo, nosotros decimos que nosotros tenemos el idioma español, pero de fondo es un error, porque nuestro lenguaje es el castellano. Los españoles hablan el español. Nosotros, de cierta manera, no hablamos el español, no, nosotros hablamos el castellano de Castilla, porque de ahí vino todo eso. Entonces, el castellano es un dialecto, por decirlo así, ¿de quién? Del idioma que es el castellano, el español. Por eso aparecen los dos términos, idiomas, porque ellos recibieron, los discípulos, un idioma, según el Espíritu Santo lo van a entender, y luego ese idioma fue y se deriva en ¿qué? En dialectos entendibles de toda esa región que ellos estaban allí presentes. ¿Me explico? Entonces, hermano, aquí no cabe por lo menos decir que este pasaje usted lo puede usar para decir que usted puede hablar en lenguas angelicales. Por lo menos no cabe eso. Si usted habla una lengua, si Dios le ha dado esa bendición, ese idioma o lenguaje o dialecto tiene que ser entendible. Y si nadie lo entiende, la regla para la iglesia, según el apóstol Pablo en la carta a los judíos,
fue: calle y hable a solas con Dios. Amén. En una iglesia estaba un predicador, y eso de verdad sucedió. Él estaba predicando. En medio de la predicación, un hermano se levantó y comenzó a hablar en lengua. Él fue educado, esperó unos minutos y luego hizo una pregunta a la congregación: ¿hay alguien aquí que entienda lo que la hermana está hablando en lengua? Nadie dijo nada. Bueno, la hermana se sentó, él siguió predicando. Se volvió otra vez la hermana a levantar, a hablar en lengua, y él la dejó que hablara. Volvió a la pregunta: ¿hay alguien aquí que entiende lo que la hermana está diciendo? Nadie dijo nada. La hermana se volvió a la tercera vez y le dijo: hermana, por favor, siéntese. Ya, ¿me explico? Ya, es desorden. Eso no es orden, es desorden. Si hubiera alguien que interpretara la lengua, con todo derecho interpreta la lengua. Eso también se ha abusado. Eso también ha abusado. Quiero hacer un paréntesis sobre estos pasajes. Yo no estoy diciendo que hoy no existen los dones de lengua. No estoy afirmando eso. Lo que estoy diciendo es que eso tiene una connotación específica aquí. Fueron dadas para comunicar que el Evangelio de Cristo. Nótese, moraban entonces en Jerusalén, versículo 5, judíos, nótese quiénes están escuchando, judíos, gente bilingüe, pues, que conocían el idioma madre, el hebreo, pero estaban en el exterior y aprendieron otro lenguaje. Y lo curioso es eso precisamente, porque ellos esperaban que esos hombres que están hablando galileo, al fin y al cabo estuvieran hablando hebreo. Y el impacto es porque los escuchan hablar en el idioma en el cual ellos habían nacido en el exterior, aun cuando eran judíos de descendencia. Ese es el impacto. Si hubieran hablado en hebreo, nada pasa. ¿Me explico? Porque esos hombres piadosos, aunque tenían otro lenguaje, hubieran entendido perfectamente el hebreo. Lo que les llama la atención a ellos es que están escuchando no el hebreo, que no entendían, están escuchando es otro idioma que también entendían del origen, del nacimiento de ellos fuera de Israel. Por eso dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, versículo 5, varones piadosos de todas las naciones. Claro, habían venido de todas partes del mundo a la fiesta del Pentecostés. ¿Lo entendió? Y hecho este estruendo, entonces es donde ellos entra la confusión. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿No se supone que estamos en Jerusalén? ¿No se supone que esos hombres de bien están hablando hebreo? ¿Por qué nosotros lo estamos escuchando en nuestro idioma en el cual hemos nacido fuera? Ahí viene la confusión. ¿Pero de dónde aprendieron estos hombres esos idiomas? Porque nosotros le escuchamos clarito en nuestro lenguaje. Todos los que hemos nacido en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en África, todos estamos escuchando claramente el idioma exterior. Ese fue el impacto que ocurre ahí. Por eso aquí no hay lenguas estasis emocionales, espirituales. Eso no estaba ocurriendo ahí. Eran idiomas, eran dialectos, lenguajes entendibles. El contexto usted no lo puede desarmar. Ese es el problema hoy con la iglesia. Sacamos un versículo fuera del contexto y desarmamos el texto, pero el texto te atrapa. Desde que comienzas a leer el versículo 4 hasta el final, te das cuenta que eran idiomas, lenguajes entendibles, que fue lo que los impactó a ellos. Esa parte es importante de dejarla bien clara. Hoy en día, por cierto, hay una diatriba si las lenguas continúan o no continúan. Los sesionistas dicen no, hoy ya eso se acabó. Los continuistas dicen no, todavía continúan. El asunto es este:
Dios es soberano, entonces Él hace como Él quiere. Yo no le puedo poner límites a Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, mira Dios, hoy los idiomas, hoy los dones, estos dones, eso no va a continuar hoy? ¿Soy yo? ¿Tengo yo autoridad para decirle a Dios algo así? No. Por eso yo diferencio entre lo que algunos llaman dones no vigentes, yo prefiero llamarlos dones no operativos, que posiblemente no están operando en la vida de la iglesia por una razón: la fe de los creyentes. Porque yo tengo que hacer otra pregunta: ¿Dios puede hacer milagros? Amén. ¿Dios puede obrar sanidades? Amén. ¿Dios puede hacer cosas extraordinarias en la vida de su pueblo? Amén. ¿Maravillas? Amén. ¿Por qué no suceden con tanta frecuencia? La fe de su pueblo. Por eso yo no creo, no soy de la teoría de los dones no vigentes. Prefiero es que no están operativos por la fe del pueblo de Dios. Pero tenemos que clamar al Señor con fe. Amén. Amén. Así que dejamos ese asunto ahí al lado de los dones, de la lengua, de por qué los idiomas, que ya sabemos que no eran éxtasis espirituales, emocionales. Pasamos a este punto. Dios se manifiesta de distintas maneras porque Él desea salvar a las personas. Y punto. El hecho de que Dios haya permitido eso que sucede entre el verso 4 y 5 no era solo enfocado en un don por un don. ¿Me explico? Dios no le da dones a la iglesia como queriendo decir, bueno, para que se vea más bonita, para que luzcan mejor. No, los dones son dados con una intención de parte de Dios. Y los dones de lenguas, que entendemos son lenguaje entendible, valga la redundancia, tuvieron esta motivación. Dios estaba aprovechando el escenario. Dios sabía que eso iba a suceder. Judíos de todas las naciones regresaban a su tierra para adorar, según la cultura del judaísmo, que tenemos que dejar eso allí, y Dios usa a su pueblo. Y el Evangelio comienza a ser predicado en distintos idiomas. Un hecho único. ¿Te imaginas que tú tuvieras la oportunidad un día de pararte en el estrado de las Naciones Unidas, donde tú hablas tu idioma y hay diferentes traductores que están traduciendo el idioma a la gente que vive ahí, ¿no? A los representantes con sus audífonos, algo así? Bueno, eso no fue lo que sucedió en Pentecostés. No era alguien traduciendo, eran los discípulos hablando el idioma. El Espíritu Santo les daba que hablase. No estamos seguros si ellos, cuando comenzaron a hablar esos idiomas, estaban entendiendo lo que ellos estaban diciendo. No hay seguridad de eso. Algunos dicen que era el caso de que ellos estaban hablando en su idioma, pero en la medida que ellos hablaban, es algo así. Están hablando el idioma que no es propio de ellos, pero en la mente de ellos estaban entendiendo en su idioma lo que ellos estaban hablando. ¿Le quedó claro? Algo así. No era una traducción, es lo que quiero decir. No era que ellos estaban buscando, como decir, tú hablas español y entonces, o hablas castellano y tú comienzas a hablar en inglés porque tú eres traductor. No es algo así. Hermano, el efecto fue algo divino, milagroso, de parte de Dios. Ese es su milagro. Ese es su milagro. Y entonces Dios se manifiesta de distintas maneras porque Él desea salvar a las personas
La salvación viene de los judíos, ¿sí o no? Por eso fue el escenario. Judíos escuchando el Evangelio de Cristo. La salvación viene de los judíos y es para los judíos. Judíos piadosos de distintas naciones, etc. Escucharon el Evangelio en su propio idioma, no eran balbuceos, no eran gritos, no eran gemidos lo que ellos estaban escuchando, era clarito lo que se les estaba predicando. Así tenemos que predicar el Evangelio. Usted tiene que predicar con claridad. Usted no puede estar parado en un púlpito y luego volverse loco, rimazoca, que te está entendiendo aquí algo, hermano. Por favor, bájate de allí y ponte a orar a solas con Dios. Es lo que debemos hacer. Por eso, hermano, tenemos que ser claros en esto y contundentes. Porque el Evangelio de Cristo, lejos de estar siendo glorificado, está siendo avergonzado por la irresponsabilidad de predicadores y predicadoras. Les mandan a predicar el Evangelio y es lo que tienen que hacer. Predica. Pablo le dice a Timoteo, predica el Evangelio. ¿Cuándo? Siempre. Tiempo y fuera de tiempo. Siempre el Evangelio. Y por eso Pablo le dice a la iglesia, yo prefiero decir 4 o 5 palabras que se me entiendan, a decir una cantidad de palabras que nadie me entiende. ¿Para qué? Para impresionar. Número 4. Cuando Dios actúa para salvación, cosas suceden. Por eso algunos quedaron maravillados y creyeron de corazón. Vamos a ver posteriormente. Cuando ellos dicen, señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Por qué preguntaron eso? Porque entendieron el Evangelio, clarito, entendieron el Evangelio. Así que algunos, cuando usted predica el Evangelio con claridad, algunos quedarán maravillados, impactados y creerán, porque sus corazones están preparados. Amén. Pero otros, en cambio, ¿qué va a ocurrir? Se burlarán. Versículo 13. Más otros burlándose decían, estos lo que están es borrachos. En realidad, y con esto estoy terminando, cuando se predica el Evangelio del Señor, muchos se convertirán, muchos creerán y otros lo rechazarán de plano. Quiera Dios hoy que si hay un amigo o una amiga aquí entre nosotros, su corazón esté preparado para recibir el Evangelio de Jesucristo y creer en el Señor como el Dios que sabe. Amén. Vamos a orar.